Ahora yo le paso a otro tema y le pregunto, ¿qué explican estas imágenes? ¿Y estas otras imágenes qué explican? Para ustedes, ¿qué indican? ¿Qué dicen? ¿Qué les reflejan? ¿Y esta? ¿Qué dice esta imagen? Todo eso que nosotros podamos decir de algo que todavía no estamos seguros, simplemente se llama hipótesis. Todas aquellas cosas que yo pueda decir de una problemática que está ocurriendo sin yo haberla investigado, simplemente es una hipótesis. Por lo tanto, las hipótesis son elementos en donde tratamos de probar y definir como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Es una suposición que puede ser puesta a prueba de lo que yo creo. El embarazo en niños y adolescentes se debe a la falta de apoyo de los padres. Es una suposición mía. Puede ser que los padres le estén apoyando muchísimo y digan como que se embarazó. Pero yo tengo que plantearlo como un supuesto de algo que yo creo que está ocurriendo para provocar el problema. Por lo tanto, son explicaciones tentativas del fenómeno. Yo lo estoy explicando de manera tentativa, pero que al final no siempre son verdaderas, no siempre pueden comprobarse como hechos experimentales y tienen que ser demostrados. Tienen que ser demostrados. Cuando hablamos de las características de una hipótesis, debemos referirse a una situación real, no inventada, en un contexto y universo bien definido. Las variables de la hipótesis deben ser comprensibles, precisas y lo más concretas, y deben relacionar variables que sean claras, verosímiles, o sea, que tengan verdad y que sean lógicas. Las hipótesis, como decíamos, son afirmaciones, son suposiciones que hacemos en relación a lo que es una investigación. Las hipótesis, entonces, se concretizan a través de las llamadas variables. O sea, una forma de yo hacer que las hipótesis puedan ser descritas, concretizadas, esclarecidas es a través de las variables. ¿Qué son las variables? Son características o cualidades o magnitudes que pueden sufrir cambios, que pueden variar, como su nombre lo indica ahí, en una investigación. Hernández y Fernández dice que una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse y también de observarse. Las variables son rasgos que permiten ser observados de manera directa, permiten algún tipo de confrontación con la realidad empírica. Además, tienen la propiedad de variar y ser mensurable. Mensurable significa medible de alguna manera y nos indican qué medimos o estudiamos. Una variable bien concebida orienta, guía y encamina la investigación. Abre el camino hacia la definición del tipo de investigación. Eso hacen las variables. En una investigación, ¿dónde nosotros, en qué espacio, en qué momento podemos notar, podemos identificar las variables? Desde el inicio de la investigación ya nosotros tenemos que tener claro las variables. Segundo, cuando formulamos los objetivos, ahí mismo están las variables. Cuando establecemos las hipótesis, están las variables. En el marco teórico, manejo de todas las teorías que vamos a desarrollar en la investigación, ahí están las variables. En el marco metodológico, ahí están las variables. Y también al final de la investigación, cuando ya demostramos todo lo que nosotros nos habíamos propuesto, también tienen que estar las variables. O sea que las variables permean toda la investigación. Hay diferentes tipos de variables, pero en el caso nuestro solo nos vamos a quedar con dos. Variables independientes, que son las que se le conoce como la causa del problema, y la variable dependiente, que son los efectos o las consecuencias de ese problema. Hay otros tipos de variables, como las extrañas, como las intervinientes, pero nosotros no vamos a hablar de ellas en un monográfico. En estos monográficos, en esta investigación, en este seminario o en esta investigación educativa, solo vamos a hablar de variables independientes y de variables dependientes. La primera que se plantea es la independiente. Y la próxima porque es la causa. Y la próxima es la dependiente porque son las consecuencias. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una hipótesis como esa, los individuos sometidos a una dieta X disminuirán su peso corporal. Es una hipótesis.
Que yo digo, si hay unos chicos, hay unos individuos que se someten a una dieta, eso puede ayudar a disminuir su peso corporal. Ya esa es mi hipótesis. Ahora, esa hipótesis yo la tengo que desglosar en variables, en dos variables, variable independiente y variable dependiente. En la variable independiente, recuérdense que estamos hablando de la causa. ¿Qué va a provocar la disminución del peso corporal? ¿Qué es lo que provoca la disminución del peso corporal? La dieta. Entonces, la variable independiente es la dieta, pura y simple. ¿Y cuál es la consecuencia de una dieta? ¿Qué es lo que va a provocar ella? ¿El qué? ¿Qué es lo que va a provocar? ¿La disminución de qué? Del peso corporal. Entonces, esa disminución del peso corporal es lo que le llamamos a la variable dependiente. ¿Quién depende de quién? La disminución del peso corporal depende de la dieta. Por lo tanto, la dieta es la causa y la disminución del peso corporal es la consecuencia o efecto. En otras investigaciones también vamos a manejar escalas, solo para la gente que son de monografía. Para los que son de investigación, seminario, para los que son de metodología de investigación, no vamos a manejar la escala. Cuando ustedes lleguen al monográfico lo harán, pero sí para los que están en monografía, sí vamos a manejar lo que son las escalas. Entonces les decía ahorita que las hipótesis tienen unas variables y las variables tienen unos indicadores. Eso es así como cuando usted va al médico y usted va con un dolor de cabeza, el médico se hace una hipótesis y por eso comienza a preguntarle algunas cosas que es lo que se conocen como indicadores. Le ha dado de esta manera, ha sufrido de esto, usted padece de tal cosa. Esos elementos que van aclarando el problema se llaman indicadores. Vamos a ver algunos ejemplos de estos para que ustedes lo puedan aplicar. Si nosotros tuviéramos una hipótesis que se llama las estrategias psicopedagógicas empleadas por los docentes favorecen el aprendizaje de los estudiantes. Esa es mi hipótesis. Yo digo que dependiendo de las estrategias psicopedagógicas que puedan emplear los docentes, entonces eso va a favorecer a los estudiantes. ¿Cuál es la causa? ¿De quién estamos hablando aquí en esta hipótesis? ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es la parte importante? Las estrategias psicopedagógicas. Esa es la variable independiente. ¿Qué estamos diciendo? Que al utilizar esas estrategias, ¿qué es lo que van a hacer ellas? Favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Esa es la variable dependiente. Entonces, cada variable tiene unos indicadores. Es importante. Los indicadores no andan sueltos. Cada variable tiene sus indicadores. Por ejemplo, de la variable independiente que se llama estrategia psicopedagógica, yo tengo que sacar unos indicadores de todo lo que significa estrategia psicopedagógica. No puedo sacar otros indicadores que no tengan que ver con eso. Por ejemplo, tengo que hablar del concepto y la característica de la estrategia psicopedagógica. Es lo primero que tengo que definir, porque ya yo lo puse aquí en mi hipótesis, porque mi tema hablaba de la estrategia psicopedagógica, mi tema hablaba de eso, y lo puse en mi hipótesis. Entonces, mi variable independiente habla de las estrategias psicopedagógicas, entonces yo tengo que ir describiendo, desglosando lo que son las estrategias psicopedagógicas. Lo primero que hago es concepto y características. Luego voy a hablar de los tipos de estrategias psicopedagógicas. Luego estaré hablando de la importancia, luego la que sugiere el diseño curricular, cuáles son las estrategias psicopedagógicas para la preparación, cuáles son las estrategias psicopedagógicas de superación, cuáles son las estrategias psicopedagógicas para la prevención. Se fijan que todo tiene que girar en torno a la variable. No me pueden inventar otra cosa que no dependa de la variable. No se pueden inventar otros elementos. Si usted va a hablar del bombillo como una variable, todos los indicadores tienen que ser del bombillo. Tipo de bombillo, características del bombillo, colores de los bombillos, dónde se fabrica el bombillo, etcétera, etcétera. Todos los indicadores tienen que proceder de la variable. Esa es la variable independiente. Ahora vamos a ver la variable dependiente que dijimos que favorecen los aprendizajes de los estudiantes. Así se llama la variable. Entonces vamos a ver los indicadores de eso. ¿Qué es lo central? Aprendizaje. Eso no es lo central, aprendizaje. ¿Qué es lo que favorece los aprendizajes? Entonces vamos a ver conceptos y características de aprendizaje, tipos de aprendizaje,
las principales teorías que hay sobre el aprendizaje, principales variables que inciden en los aprendizajes, aprendizaje que se promueven en el currículum del nivel primario, aprendizaje escolar y construcción de significación y aprendizaje significativo y competencia. Ustedes pueden agregar muchísimos más, pero todo tiene que salir de ese indicador, de esa variable independiente que se llama aprendizaje de los estudiantes. No pueden inventarle que la escuela, que los directores, no. Si aquí estamos hablando de aprendizaje, todos los indicadores tienen que ser en base a los aprendizajes. Otro ejemplo de hipótesis, la inexistencia escolar de los estudiantes afecta su rendimiento académico. ¿De qué estamos hablando aquí? La causa como variable independiente, inasistencia escolar. ¿Cuál sería la variable dependiente? Rendimiento académico. Fíjense, inasistencia escolar es la variable independiente, rendimiento académico es la variable dependiente. Vamos a ver los indicadores de la variable independiente. ¿De qué estamos hablando? De inasistencia escolar. Indicadores. Inasistencia, concepto y características, factores que inciden en la inasistencia escolar, causa y tipo de ausencia o de inasistencia, que es lo mismo, cómo se clasifican y fases del proceso de desarrollo y detención de la inasistencia. Todo tiene que ir con relación a la variable. Entonces la variable dependiente, que se llama rendimiento académico, entonces, ¿cuáles son los indicadores de rendimiento académico? Concepto de rendimiento, yo tengo que definirlo, tengo que decir cuáles son las características del rendimiento académico, tengo que decir la importancia del rendimiento académico, la causa que lo determinan el rendimiento académico, los factores que condicionan la capacidad del niño para aprender, etcétera, para rendir en la clase. Por tanto, hasta aquí podemos ver lo que son los objetivos, que se redactan con un verbo en infinitivo. Están los objetivos, que pueden ser generales y específicos. Los objetivos generales, recuérdense que representan al tema central. Con colocarle un verbo delante al tema central, ya nosotros podemos tener nuestros objetivos generales. Y los objetivos específicos, que son la misma pregunta de investigación, le quitamos toda la parte interrogativa y le agregamos un verbo y ya tenemos los objetivos específicos. Ya luego de eso vimos la hipótesis, que son las suposiciones de lo que nosotros entendemos que está ocurriendo como un problema. Las hipótesis se manejan a través de variables. Ya nosotros vimos dos variables, variable independiente y variable dependiente. La independiente es la causa, la dependiente es la consecuencia o efecto. Y que esas variables tienen unos indicadores de cómo se muestra, cómo se expresa esa variable. Finalmente, en este capítulo número 1 tenemos lo que son alcance de la investigación. Límite y alcance de la investigación. Establecer los límites espaciales primero. Cuando vamos a hacer los límites de una investigación, vamos a decir cuál es el espacio donde se está trabajando. Usted está trabajando en Azo, San Cristóbal. Usted está trabajando en Baní. Usted está trabajando en el distrito de Elías Piña. No me puedo inventar otra cosa. Entonces, ¿cuál es el límite? El distrito de Elías Piña. Usted está trabajando con la empresa Maggi. ¿Cuál es el límite? La empresa Maggi, que está ubicada en tal lugar. Usted está trabajando en una organización, una ONG, pues ¿cuál es su límite? La ONG. Entonces, las investigaciones como que tienen que tener un límite y tienen que tener un alcance. Se selecciona el universo de observación, se definen las unidades de observación, se dice con quién se va a trabajar, cuáles las funciones de esa persona que están trabajando, y ahí entonces yo puedo decir el límite, y el alcance también tiene que incluir el periodo de tiempo donde se va a realizar. Se va a realizar en 6 meses, tiene que decir en 6 meses. Se va a realizar en un año, se tiene que decir en un año. ¿Es del 2019 al 2020? 2019-2020. ¿Es de junio a diciembre del 2020? Junio-diciembre del 2020. Todo eso tiene que estar establecido en los alcances. Bien, una vez concluido ya este desarrollo de este capítulo 1, les dejo la siguiente tarea. Seleccionar un tema de investigación, de lo que ya ustedes han visto, que hemos trabajado con ustedes, con todos los requisitos. Redactar la investigación en base a criterios señalados, tienen que redactar el título de la investigación, hacer una justificación de no menos de 2 páginas, redactar el planteamiento o situación problemática, hacer la formulación de preguntas, por lo menos 3, pueden ser 4 o 5, pero
plantear los objetivos generales y los específicos. Un solo objetivo general, y si hay 4 preguntas de investigación, 4 objetivos específicos. Pero el general nada más me van a trabajar un solo. Tienen que enunciar una hipótesis, tienen que sacar las 2 variables, la independiente y la dependiente, y a cada variable entonces señalarle los indicadores. Finalmente, tienen que hacer la delimitación y el alcance de la investigación. Hasta aquí ha sido su primer capítulo de investigación de este monográfico, de este seminario, de esta materia de investigación, que yo sé que va a ser de mucha importancia para ustedes. Nos vemos en el capítulo número 2.